Muy bien. Hola, buenos días a todos. Quiero presentarles hoy a una invitada muy especial que tenemos por aquí. Ella es Mercedes Bravo y les voy a contar brevemente sobre ella. Meche es pedagoga de profesión, es mamá de 6 hijos, eh, algunos de ellos, varios de ellos, adolescentes ya, así que, bueno, eso cuenta por 1000. Y tiene muchos años, más de 20, o sea, desde su niñez casi, Ah, dedicada sí. a la educación de diferentes formas y a diferentes públicos. Ha trabajado con gente de todas las edades, desde dar clases hasta dar pláticas, talleres, cursos. Y los últimos años se ha ido especializado en el trabajo con adultos mayores. Lleva desde 2015 a la fecha trabajando con adultos mayores. Y también es especialista en acompañamiento emocional y bueno, trabajo de emociones, inteligencia emocional. Y como les digo, los últimos años, muy enfocado a los adultos mayores. Entonces vamos a darle la bienvenida a Meche y luego pues vamos a empezar como en cierta forma como si fuera una entrevista, ¿va? Hola, gracias, Gaby, eh, por la presentación. Yo estoy muy contenta de platicar de este tema porque sin querer, para mí, el tema se ha vuelto cada día más importante. Cada día he sido más consciente de toda esta parte, eh, todo este mundo que hay sobre los adultos mayores, sobre el envejecimiento. Y no solo porque cada vez pues, voy teniendo más años, sino por el trato que he tenido con los adultos mayores. Entonces, para mí ir hablando de este tema, pues, me hace alusión no solo a mi vida, por, por lo que me proyecto, ¿no? Todos nos imaginamos que vamos a hacer, que vamos a llegar a viejitos, ¿no? La mayoría de Ujú. la gente queremos llegar a viejitos. Entonces, hablar de, no de cuando nosotros seamos viejitos, sino de cómo acompañar a nuestros adultos mayores que ya Ujú. tenemos, pues es muy interesante, muy, Así es, es, y como dices tú, todos vamos a llegar a la vejez, así que creo que es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Y quisiera partir de esta primera pregunta, si te parece, Meche, que es, ¿qué es para ti envejecer? O sea, vamos a hablar del contexto de a qué nos referimos cuando hablamos de envejecer. este, hay como, como muchas respuestas y más tratando de buscar esta parte de qué es el envejecimiento. Hay personas que dicen que la vejez está en el interior, no en el exterior. O sea, que puede haber un alma vieja en un cuerpo joven o que puede haber este, un, eh, un adulto mayor que se sienta súper joven, ¿no? Que tenga toda Ujú. la vitalidad por dentro. A lo cual quiere decir que nos vamos acercando y yo comprendo esta parte porque dices, no es cierto que ya tenga tantos años, ¿no? Sí, o sea, ¿a qué hora cumplí tantos años? Solo porque tengo hijos que crecen, pero yo me siento de la misma edad. Entonces, hay una parte del envejecimiento que no podemos evitar ver, que es la del envejecimiento físico, que tiene unas etapas, o sea, las etapas de la vida, ¿no? Esta parte de ir tomando años y la parte de la subjetiva del envejecimiento, que es cómo nos sentimos. Ujú. Creo que esas dos cosas vale la pena verlas, porque podemos tener en nuestra casa un adulto mayor que es muy activo, o podemos tener un adulto mayor o una persona de 60 que creemos que todavía puede hacer muchas cosas, muchos proyectos, ¿no? Que puede mirar al futuro muchos años más y ya lo vemos que está este, tirando la toalla, como se dice vulgarmente. Sí, Entonces, sí. bueno, hay estas dos maneras de verlo y yo, para mí, ¿qué es envejecer? Pues para mí envejecer es recorrer el camino de la vida. ¿Qué es el envejecimiento? Pues lo diría así, es vivir. Ujú.
Hay unos que dicen, no, no estoy grande, solo tengo juventud acumulada, ¿no? Y pues vivir, tener experiencia de vida es envejecimiento para mí, ¿no? No, hay adultos mayores que no han querido aprender nada de la vida, desgraciadamente, y entonces es difícil estar en esa etapa. Hay adultos mayores que siguen aprendiendo y siguen gozando y disfrutando de estar viviendo, y entonces todos los días son días que presentan un gran reto para ellos. Entonces, para Ujú, mí, envejecer, pues es experiencia acumulada, es vivir, ujú. es gastarte en vivir. Eso para mí es el Es el envejecimiento. desgaste natural de la vida. Ajá, es el desgaste natural de la vida. Y una cosa muy curiosa es que el envejecimiento, pues no es, ay, mira, ya está muy viejito, ¿no? Luego quisiera, no en este momento, pero hablar de este término de viejito o no, si se vale decir Ujú, viejito, ujú. o se dice adulto mayor, o Ahora, ujú, ahora decimos algo. ancianos, o abuelitos. Luego, para no decirles viejitos, les decimos abuelitos, aunque no sean abuelos, ¿eh? Ujú, ujú. Entonces, el envejecimiento no es algo que le ocurre a una persona, sino ocurre en toda una comunidad. El envejecimiento, como todas las etapas de la vida, es una etapa que transforma nuestra manera de vivir, de todos, no solo de los que ya están más en esa etapa, como tener un bebé, ¿no? Que, hoy estamos esperando un bebé, y entonces hasta el acomodo del cuarto implica todo un cambio. Así, el envejecimiento implica, es algo que sucede a la comunidad, especialmente a la familia, O sea, porque entra dentro de la vida. O sea, la vida es ese transcurrir de la vida, de las etapas, pues eso, de los acontecimientos, ¿no? Y tendríamos que poderlo ver de esa manera natural. exacto, es un proceso natural, ¿no? No es una enfermedad. Creo que esto es importante Es decir, porque cuando importante, sí. tenemos una persona mayor en la casa, una mamá o papá o un tío, que ya está chocheando, ¿no? De Ujú. repente, "Ay, es que como está chocheando, ya no me entiende lo que le digo". Entonces, se nos hace así como, oh, ya llegó esa parte en la que, o sea, lo vemos como un poco ya de, pues Como ya un le cayó el chagüiste. despectivo. Un Sí, poco y así. también estamos acostumbrados a expresiones despectivas. O sea, ay, mijita, no me hagas caso, ya estoy vieja. O, ay, ya no veo, ya estoy vieja. O, ¿sabes? O sea, asociamos con esta parte negativa la vejez, ¿no? Sí, asociamos como con un poco de desprecio, este, ay, creemos que no es desprecio, ¿no? Pero yo también digo, yo ya no puedo caminar tan rápido. Yo ya soy una señora grande, hijita, ¿no? Y aunque no esté tan grande y se rían y sea un poco gracioso, pues sí, esa parte de decir, yo eso ya no, porque yo ya soy grande. O sea, ya, esa parte de la vida, yo ya soy grande, yo ya no estoy para esos trotes, ¿no? Entonces, luego vamos pensando que la vejez, pues, es perder todas las capacidades, y en lugar de decir, híjole, vamos disminuyendo nuestras capacidades, decimos, pues es una discapacidad. Y la Ujú, vejez no es una discapacidad porque es un proceso natural. claro. Entonces, este, no es, híjole, pues es que como mi mamá tiene que usar bastón o andadera, pues es una discapacitada. No, no, no. Usa elementos para ayudarse a lo que no tiene, pero discapacidad es cuando en el proceso tú no tienes, o sea, toda la capacidad que en ese tiempo se puede tener. La vejez no es una discapacidad y no es una Ok, enfermedad, ok. ¿no? La vejez no es una enfermedad, aunque nos enfrente a enfermedades, ¿no? Aunque nos enfrente a que se sube la presión, que nos enfrente a la diabetes, aunque nos enfrente a también enfermedades de la mente, ¿no? La vejez Así no es es. una enfermedad, no es, podemos decir, y lo platicábamos hace rato, esta parte de, eh, es un viejito senil, ¿no? Ya lo estamos viendo como un desprecio, ¿no? Ujú, ujú. Somos dados a hablar con ligereza
de esa parte porque se viven varias cosas al mismo tiempo. Tampoco la vejez es ser niño otra vez, es decir, Ujú, oh, ujú. ya ves que como mi papá ya es un niño otra vez, Ajá, ¿no? Híjole, pues, hace berrinche como niño, entonces lo tratamos como niño y pues no, ser viejito no sí. es volver a ser niño, necesitar aprender cosas que ya aprendimos. Hay veces que sí la circunstancia, una enfermedad, nos exige recorrer nuevamente un camino, ¿no? O dar un acompañamiento, pero O no es dar lo una, mismo acompañar, o incluso sí, sí es un poquito, no sé cómo decir, pero un poquito ser el apoyo, ser otra vez el que asiste. No es lo mismo claro, eso a que sea un niño, ¿no? no es lo mismo depender de alguien que ser un niño, porque es todo Ujú. un tema el de la dependencia, ¿no? Especialmente para un adulto mayor que dice, es que yo era súper independiente, tenía toda la capacidad, podía ganar mi propio dinero y de repente, este, Sí. ya soy totalmente dependiente. A lo mejor es dependiente económico, a lo mejor es dependiente en todas sus capacidades físicas. Sin embargo, eso no le quita ya el camino recorrido, aunque Claro. sea una enfermedad como de demencia, como el Alzheimer, en donde mm, afecta la memoria, de todos modos, no es un niño, es una persona con Alzheimer. Ujú. Entonces, a mí me causa mucha gracia en la experiencia que he tenido el que los tratan como niños chiquitos que le dicen, no, no, cómete la sopa, porque la idea de, no, cómete la sopa porque si no te comes la sopa, va a venir a regañarte la cocinera. Sí. No, no hace falta entrar en un juego así para tratar a un adulto mayor, ¿no? Sí, claro, hace falta el cariño, la diversión y todas esas cosas que debe de haber en la vida, pero no como ya es un adulto mayor, vamos a decir, oye, es que va a venir el coco, ¿no? Ujú. Tienes que portar bien. Va a haber inyección, ¿eh? De hecho, no lo debemos de hacer con los niños pequeños, ¿no? Siempre hay que ser muy Claro, honestos. claro. Si no te vamos a inyectar, pórtate bien porque no, no te vamos a inyectar si no te portas bien, te vamos a inyectar cuando lo necesites, Así hacia es, los adultos mayores, ¿no? así Entonces, es. para mí la vejez es esa experiencia de vida, es vivir, ¿no? Oye, Mechita, Descansarse en vivir. y ya que entramos un poquito a eso que dices que en tu experiencia, cuéntanos justo eso, ¿cómo ha sido tu experiencia, o sea, de la vejez en tu vida? O sea, ¿cómo es que llega un momento en que te interesa especialmente este tema y te metes, ¿no? Fíjate que nunca había tenido yo la cercanía con la vejez. Sí, conocía pues, a algunas personas mayores, pero mis abuelitos paternos murieron, yo no me acuerdo de ellos, entonces no Ujú, estaban cerca de mí, y mis abuelitos paternos no vivían cerca de nosotros, entonces, y eran muy jóvenes. Mis abuelos fueron abuelos muy jóvenes, entonces eran unos abuelitos muy fuertes. ujú, Mi abuelita manejaba en carretera y me venían sin problema, entonces no me tocó eso. Sin embargo, gracias a una amiga muy querida de la que he aprendido todo lo de la vejez. Y ujú, fíjate, no he aprendido porque ella me haya dado muchos libros, sino lo he aprendido porque la he visto trabajar con adultos mayores. Este, mm, Me invitó a dar clases, a los adultos mayores de su casa, de su residencia para ujú, adultos ujú, mayores. Entonces me invitó y el tema era, tú ven, platica, o sea, que ellos puedan platicar, que tengan una actividad que los haga reflexionar, que les deja algo interior, que ellos se puedan expresar, que tengan ese espacio. Tú vienes, haces esa parte y ya, pues eso es una plática dirigida, ¿no? Dice, bueno, sí, es una clase. Entonces yo decía, bueno, pues no soy ninguna experta, ¿no? Aunque trabajo en desarrollo humano, entonces decía, doy clases de desarrollo humano. Pero para hacerlos hablar y llegaba yo con el tema, entonces ujú,
proponía un caso, de cuenta, decía, oigan, ya va a venir la época de Navidad, ¿qué es para ustedes la Navidad? ¿Cuáles son sus recuerdos de la Navidad? ¿Cuál fue la mejor Navidad que pasaron? Entonces pues, platicaba y dirigía el tema y les decía, bueno, pues, hay que tener en cuenta que la Navidad es esto y esto, ¿cómo le podemos hacer para vivirla ahora? Ujú, ujú. Iba yo dando todo el contexto, y entonces me tocó irlos escuchando. Me tocó que yo preparaba un tema para ellos y la que salía súper enriquecida con el tema, que toda Qué la padre. semana pensaba, ay, lo que me dijo Rómulo sobre esto, qué impresión, cómo, con qué ilusión, mira, todavía se acuerdan. Y además, pues los oía regresar a su pasado todo el tiempo, Ujú, ¿no? ujú, Entonces es algo ujú. recurrente en Claro. esta etapa de la vida, regresar a lo que viviste, pues, Ujú. a la experiencia, a Claro. cómo te gastas. Porque es que para Entonces, ellos ya la sabiduría ya es vida, o sea, ya no son conocimientos, ¿no? Cuando eres más joven, hablas, incluso cuando eres jovencito, aún en la carrera, hablas de lo que estás estudiando y te apoyas mucho en lo que dice el libro y en lo que dice tal persona, mi profesor. Cuando eres mayor, vas a tu historia, ¿no? sí, y bueno, para mí esa experiencia fue maravillosa porque me tocó verlos, me tocó que estuviera la persona que había tenido parálisis cerebral, que estuviera la que había tenido, la que estaba en silla de ruedas, la soltera, la casada, la que estaba ya viuda, la que se había divorciado y para esta etapa de los adultos mayores, todo eso que para nosotros es algo natural en la vida, para ellos fueron cosas que fueron rompiendo. Todavía nuestros adultos mayores ahorita son mucho más conservadores, aunque hayan Claro, sido más liberales en su forma de vivir, son mucho más conservadores que los liberales de claro, ahora, vamos a claro, decirlo. claro. Es Entonces, otra cultura, es totalmente otra época de vida, sí. rompieron barreras de muchas cosas y entonces o sea, iba yo pensando en todo esto, mira cómo fulanita tuvo que salir y se divorció y le costó mucho trabajo, qué luchona, ¿no? O sea, ese es todo su contexto de vida. Entonces, iba yo aprendiendo todo, desde cómo se vuelven necesitados, hacen berrinche para comer, cosas que a lo mejor no son muy agradables de decir, pero el que se le cae la baba cuando le estás hablando, o le tienes que limpiar la nariz porque, o que sale del baño y pues, sale con la ropa medio poner, ¿no? Ujú. Que son realidades de eh, Gracias. no de todos los adultos mayores. Te digo que tanto los que tienen una lucidez plena y sus capacidades físicas para pararse, hacerse un café, regresar, hasta los que tienen que estar cuidados cuando están sentados porque se pueden ir de lado en la silla, Claro. ¿no? Para Mm, ti, Mechita, ¿esto fue un proceso? O sea, ¿o hubo algún momento en que digas, aquí fue donde de verdad me conquistaron? Esa es una pregunta. Y unida a ah, esta, ¿qué ha sido lo más valioso que has ido encontrando en esta convivencia con ellos? oye, fue un proceso, sí, de conquista. No me di Ujú, cuenta cuando ya me tenían ahí, embobada, cuando ya quería ir otra vez a verlos. Eso me pasó, quería ir otra vez a verlos, quería ir otra vez a platicar con ellos, quería ir otra vez a decirles mis problemas para que me dijeran cómo los iba yo, como, oigan, pues es que me ofrecieron trabajo, pero tengo muchos hijos, no sé cómo tomar decisiones. ¿Alguno de ustedes ha tenido una decisión difícil en la vida? ¿Cuáles son los criterios que me recomiendan? Todo eso en donde ellos hablaban. Uy, sí, cuando me casé, uy, sí, cuando me divorcié, uy, sí, cuando decidí que iba a trabajar en esto, cuando cambié de carrera. Todas esas cosas que pues yo los oía y decía, sí es cierto, ¿no? O sea, entonces decía, qué barbaridad, yo aquí preocupándome por el tema y ellos me veían con tanta naturalidad y o sea, me hablaban con tranquilidad, con paz, ¿no? Que eso da la sabiduría, ¿no? Con paz. Entonces, mi claro. experiencia Que al nosotros no verlo, tenemos. no, porque además uno quiere resolver como,
como persona productiva, Sí, como claro. mamá, como con toda la vitalidad, ¿no? Las cosas se Además tienen que hacer queremos de esta resolver manera. 20 cosas al mismo tiempo, o sea, todo el tiempo estamos en un estrés. Yo veo como yo muchas veces me siento así, ¿no? En la bola de nieve, que me lleva de miles de cosas que quiero hacer todos los días, pero me encuentro con otra persona y está igual. Y me encuentro con otra y está igual. O sea, somos una generación estresada. Entonces, qué bien nos hace volver a esa calma. Es como sentarte a ver al mar, ¿no? Exacto. A volver a esa calma. Eso que encontré con los adultos mayores, pues sí, o sea, era calma, ¿no? Ujú, ujú. Encontré eso, encontré pues la experiencia de vida. Primero, quiero decirlo con toda sinceridad, primero me volví juzgona. Ujú, Primero ya. decía, ¿por qué estar aquí? ¿Por qué estar en una residencia de adultos mayores? ¿Qué hizo en su vida para que estuviera en este lugar? Ah, qué Este, interesante esto. que, o sea, sí me cuestioné eso porque para mí una residencia de adultos mayores era cómo vas y metes a una persona ahí, la sacas de su casa para estar lejos. Entonces, con muchos, como se dice, tabús Sí, sobre el tema de sí. las casas de Sí, adultos tuviste que mayores. enfrentar tus propios prejuicios para irte Así es. respondiendo e irlos quitando, ¿no? Así es. Entonces, encontrar que, que muchos, o sea, que algunos se habían metido ahí por decisión. Luego encontrar cómo los trataban en la casa, en la residencia para adultos mayores, en donde dices, de verdad no pueden estar mejor cuidados, ¿no? Cuidados físicamente, hasta el cariño que les ponían las enfermeras, ¿no? Que les hablaban, se acercaban, les abrazaban, les hablaban bonito y les Qué decía, te bonito. vas a tomar tu medicina porque queremos que estés bien. Todo eso para mí, para mí fue romper los paradigmas y encontré muchas cosas valiosas. Te digo Ujú, que me fueron convenciendo por la sabiduría. Para mí hay una frase que ha marcado mi vida, eh, especialmente con los adultos mayores. Siempre me ha gustado. Es una frase de San Juan de la Cruz ujú, que dice que al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. ujú, Y pues toda la vida la he escuchado y me decían, Dios nos va a preguntar cuando estemos en su presencia, ¿no? Yo que soy creyente, ¿no? Soy católica. Dios nos va a preguntar, ¿cuánto amaste? ujú, Entonces yo ujú, siempre, mi pregunta era, ¿qué le voy a contestar? No, pues amé, mira, yo, mi reflexión personal era pues así. Y cuando llegué con los adultos mayores y se me quitó esta parte de estar cuestionándome por qué estaban en esa casa, ujú, sino fui encontrando una cosa maravillosa, que no tenía planeado platicar, pero eh, me encontré que yo estaba conociendo a una persona que en ese momento para mí representaba eh, un ejemplo, que representaba sabiduría, que para mí era una ayuda diaria ujú, y que a lo mejor para sus hijos no, ¿no? Había, en el caso, había una señora que tenía eh, cáncer de piel, que había dejado a sus hijos y a su esposo por irse por un amor que encontró en la vida, un amor bohemio. Ella era poetisa. ujú, ujú, Entonces, ella los dejó con un gran dolor a su familia, a sus hijos pequeños. Ella los dejó y ya vivió su vida con ese, pues, amor de su vida. Y al final de su vida, para cuidarla, y o sea, se hicieron responsables sus hijos metiéndola a una casa de retiro. ujú, Lo cual para mí era, ay, pues qué lindos, que se acuerdan que tienen madre, ¿no? Pero a mí no me tocaba esa mujer, o sea, yo no decía, qué mala mujer, a mí me tocaba la que me platicaba, la que me hablaba con cariño, la que me decía, hay que aprender a vivir la vida, todas las etapas son valiosas, aunque te dé miedo. O ujú, sea, a ujú, mí me tocó un ejemplo maravilloso de vida, con ella y con otros más. Entonces, lo que quiero decir con esto es, me tocó vivir una etapa de su vida maravillosa para mí. O sea, les claro, vi sus claro. virtudes, no vi sus defectos. A lo mejor porque ya tenía la reflexión de vida, el recuento. Claro. Entonces, volviendo al tema de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz dice, al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Y me di cuenta con ellos que
los adultos mayores que cuando llegas a la edad de hacer el recuento de la vida, pues tú haces la evaluación, ¿no? Tú vas contando la evaluación. Tú vas Mm, diciendo, así lo hice, así no. Entonces empezó a cambiar mi perspectiva de presentar un examen con Dios, de, sí, no, pues claro. sí amé a fulanita, pero Tú creíste que ya tenías el acordeón y no, ajá, sí. y no, es Yo tema a iba desarrollar. calculando mis respuestas, exacto, iba Ajá. calculando mis respuestas y entonces me di cuenta que definitivamente, este, nosotros empezamos esa evaluación de nuestras vidas. Sí, Y aquí claro. es una cosa muy importante para el tema porque no estamos hablando tal cual de cómo vivir la vejez, sino de cómo acompañar en la vejez. Aquí es muy importante porque la evaluación que tengan nuestras personas mayores Ujú, va a depender de, de la compañía que nosotros les hagamos. Es ujú. decir, como les hagamos sentir de valioso todo lo que vivieron, Ajá. eso sí depende de nosotros. De nosotros no podemos enmendar, por ejemplo, en el caso de esta señora, que ella se haya ido y haya dejado a su hijo y su hijo haya tenido dolor en el corazón. No, no podemos hacer eso, pero sí podemos mostrarle el amor en esa parte de su vida, Sí, ¿no? claro. Sí, como Entonces, devolverle esa mirada de eres valioso, ¿no? No, sí, no de juicio, que quizá ni nos toca a nosotros, sino de haya sido como haya sido como haya sido, sigue siendo valioso. Oye, qué bueno que tocas este tema para irnos metiendo en esta parte del acompañamiento. A mí me gustaría entrar directo de lleno a este tema, pero desde la perspectiva de los miedos, porque creo que es importante cuando hablamos de acompañar a un adulto mayor, enfrentar no nada más nuestros miedos, que eso quiero que me platiques un poquito, cuáles son los miedos del acompañante, pero también un poco ver cuáles son los miedos del adulto mayor, porque mira, pocas veces nos ponemos desde la mirada de ellos, ¿sí? Yo lo que percibo es que vemos las cosas desde fuera, o sea, nosotros como jóvenes o gente más joven que ellos, viendo a un adulto mayor que ya no puede caminar o que ya no puede comer o que ya no puede, lo que tú decías, ¿no? A veces que necesita que le hagas, que le atiendas, que a veces necesita que tengas paciencia porque va a repetir una y otra vez la misma historia, o que no encuentra la idea y entonces está ahí buscando en sus ideas y ya vuelve con una y ya va por otra, ¿no? Entonces, para nosotros como personas más jóvenes, pues a veces es una dificultad, pero lo vemos desde nosotros, ¿sabes? No sé si has visto esta película que se llama El Padre. Es una película sobre Alzheimer. A mí me encantó porque es desde la mirada del enfermo, de la persona que tiene el Alzheimer. Y me pareció interesantísimo. O sea, nunca me había planteado yo cómo pueden estarse sintiendo ellos, ¿no? Y me ha tocado muchas veces acompañar a mí personas, no adultos mayores, sino personas que tienen a la mamá con Alzheimer, me ha tocado varias veces, o al papá o al esposo. Pero pensar en la persona que lo tiene, lo que sufre, lo que vive, lo que siente, para mí fue una novedad. Entonces, bueno, cuéntanos de los Nada más miedos. funciona el más largo. pues mira, creo que me gustaría empezar diciendo esto porque creo que nos pasa a todos. A todos, todos queremos vivir, todos amamos la vida. Esa Ujú, es la verdad, a todos nos ujú, gusta. Inclusive podría ser paradójico esto que estoy diciendo, porque amamos la vida tanto que le tenemos miedo a no vivirla plenamente. ujú. Entonces, muchas veces hasta un joven que tiene toda la vida por delante puede sentir miedo a que su vida no sea exitosa, tal, 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 y prefiera este, Huirle. huir de la vida y pueda llegar al suicidio, ¿no? Ujú, Por, por no tener esa expectativa tan valiosa de vida que creemos nosotros que se ujú, puede tener. Entonces, creo que el miedo parte de lo que amamos. El miedo parte de eh,
amamos tanto la vida que nos da miedo que no sea plena y que Ujú. no encuadren los parámetros de plenitud que nosotros vemos la vida. Entonces, y esta es una cosa que pasa en la sociedad. Oye, pues sabes que si es un embarazo no deseado, piensa si lo vas a tener o no, porque eso te va a crear muchos problemas, ¿no? O sea, va a ser más difícil para ti, estudiar, vivir, mantenerlo. Entonces, ese miedo a que vivir se vuelva un reto y no un disfrute, es como para todos. Y que te digo que es paradójico porque ese miedo les da a los adultos mayores, las personas mayores, es el, ¿cómo voy a vivir esa etapa? Todos queremos llegar a viejos o Ujú, tener una vida larga, ¿no? ujú. Eh, Larga Bien, vida, larga bien, ¿no? ¿no? O sea, quisiéramos llegar a viejos, pero bien. Exacto, queremos llegar a viejos, pero bien, o sea, quiere decir lúcidos, caminando, independientes. Ujú, 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 Entonces, este es un tema que nos da miedo. ¿Qué nos da miedo? Que la vida no sea como nosotros queramos, la de nosotros o como decíamos, la de nuestros seres queridos. O sea, que el proceso que se vive no sea el que queramos. Y una de los aprendizajes que he tenido con los adultos mayores es que no siempre es la vida como la queremos, pero se puede disfrutar y vivir plenamente como en las condiciones en las que estés, ¿no? Eso no quiere decir que entonces nos dejamos y, ay, yo ya estoy chuchita, ¿no? Como, es que como ya soy una persona grande, si no es, yo todavía tengo la capacidad de hacer esto y esto ya no. ujú, ujú, ujú. Entonces, hay un miedo, bueno, hay miedo a perder las capacidades físicas y hay miedo, ese es uno de los miedos y de las realidades, ¿sí? Ujú, ujú. Perder las capacidades. Ahora, voy a hacer rápidamente una connotación aquí. Llevamos muchos años que a mitades del siglo pasado se empezó a estudiar el tema de la vejez, ¿no? Ujú, Cómo es la vejez, qué se necesita en la vejez, qué es la geriatría, ¿no? ujú, Es ujú, el ámbito del cuidado de la vejez, de cómo responder a todas las necesidades en la etapa. Y ya hay pocos años, se lleva pocos años en donde se va estudiando el envejecimiento, no la vejez. Es- Vale la pena hacer esta aclaración porque la expectativa de vida ha cambiado muchísimo para hoy. La expectativa de vida, o sea, ahora podemos llegar a mayor edad. Antes Sí, era difícil encontrar a alguien que tuviera 90, 60. Yo me acuerdo que mi mamá dice, uy, es que mi papá vivió 95 años. Y la hermana del papá, mi tía Luchi, 103. Y ahora es fácil encontrar una entiendo también. persona de 80 que esté lúcida caminando sin problemas, que vaya y venga, maneje, Sí, claro, ¿no? sí, Ya claro. 80 ya no es significado de, híjole, De ya está, viejito, ¿no? sí, ¿no? No, No. no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ha habido mucha atención en cómo vamos envejeciendo. Ujú, Y estos estudios nos ayudan porque los adelantos en la medicina para las enfermedades a las que somos más propensos cuando ya se desgaste el cuerpo, pues son verdaderamente abismales, tanto para las enfermedades mentales como para las enfermedades físicas, ¿no? Para retrasar ese desgaste en una enfermedad crónica, ¿no? La diabetes. O sea, hoy se puede vivir con calidad de vida teniendo diabetes, ujú, y otras más. Entonces, miedos, perder capacidades físicas. Entonces lo vamos pensando desde ahorita. Perder, o sea, la mente. Decir, híjole, bueno, o sea, a lo mejor yo tengo artritis, pero que esté lúcida, ujú, ¿no? Y ujú. yo sinceramente pienso, no sé si preferiría, pues perder la conciencia y ya no darme cuenta de lo que me No, pasa. ¿Quién sabe, no? sí, quién sabe. Todos nos los planteamos y nos planteamos, híjole, ¿cómo voy a llegar a...? Y más cuando hemos convivido con adultos mayores, cuando vemos a nuestros papás que va llegando la etapa en la que podemos ver para adelante y para atrás, y ver para adelante es, híjole, ¿qué vida voy a tener? Entonces tenemos tres
tres circunstancias que dan miedo. La física, el desgaste físico, que puede venir con enfermedades, etcétera. El desgaste neurológico Ujú. o cognitivo. Y el tercero es la soledad. Sí, Ese es un miedo terrible que sí, claro. además el Papa Francisco le llama eutanasia en vida, ¿no? Mm. Esa parte de vivir solo. La pandemia dio una probada de lo que es estar Sí, aislado qué barbaridad. sin los Sí, demás y creo que fue de los golpes más fuertes que tuvimos. Eh, entonces, vale la pena decir, ese es un gran miedo, la soledad. Y es lo único, de esos tres, es lo único que depende de los demás, que nosotros podemos remediar de alguna manera. Digo, claro. es decir, un doctor te puede ayudar a la parte física, pero un hijo no puede, o sea, no puede decir, voy a frenar la parte física de mi mamá. Te puedes poner todo lo que esté de tu parte, pero lo demás es como va a responder el adulto mayor. Pero quitarle la soledad Sí. sí depende de nosotros. Entonces, en el acompañamiento que podemos dar, además Ujú. de a las enfermedades o al desgaste natural, a la pérdida de capacidades, es acompañamiento, Ok. ¿no? Que A no ver, vivan permíteme un solos. segundo, Meche. Estamos ya hablando del acompañamiento y me encanta que lo enfoques a esta parte, quizá de la parte afectiva, la parte emocional, ¿no? Pero yo veo que hay esta idea generalizada de como de que sea responsable, o sea, si él está comiendo mal y está enfermo, pues es su problema, o de, pues claro, nunca se cuidó, o sigue fumando, ¿no? O sea, y es verdad que cada uno es responsable de la propia vida. Entonces, cuando hablamos de acompañamiento, aunque no queramos, estamos también hablando de esas consecuencias de nuestros adultos mayores que quizá no se cuidaron lo suficiente y que hoy tienen a lo mejor padecimientos de salud, no por su culpa, porque no todo es causa de su cuidado o descuido. Hay veces que no sabías que iba a venir por un lado o por otro la enfermedad, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ampliando un poquito más este acompañamiento, o sea, ¿qué les podrías decir a los acompañadores, ¿no? A estos amigos o familiares o cuidadores, o sea, la persona que te tocó cuidar, que puede ser mi hermana mayor o que puede ser quien me está tocando cerca, mi adulto mayor cercano, ¿qué le puedes decir a a estas personas que acompañan? Mira, creo que una pues, parte muy importante de lo que tenemos que entender es que el desgaste de la vida, Ujú, ujú, eh, la etapa de los adultos mayores, no es lineal ni para todos, no es un estándar. Eso se ujú, ha descubierto. O sea, o sea, ¿cuáles son los síntomas? No, pues no son síntomas, cada quien lo vive diferente. ujú, Entonces, puede haber una persona mayor que tenga todas sus capacidades maravillosas y lo único que se le han acentuado son sus hábitos, buenos y malos, ¿eh? Se sí, sí. acentúan los dos. La persona que siempre trató de ser amable sigue tratando de ser amable en la vejez, ¿no? La Qué persona bonito que eso. la berrinchuda de chiquita, Ujú, caprichosa de ujú, chiquita, ujú, sigue haciéndolo. Entonces, no es lineal, es decir, no es una cosa de, pues todos los adultos mayores. Entonces, es importante que entendamos que eh, hay que respetar el proceso de cada quien. Y esto de ujú, respetar, mira, se me ocurre así. Nosotros damos acompañamiento, lo que hacemos es hacerle sentir valioso a una persona, a un ser humano. Eso es lo que hacemos, ujú, ¿no? Así como cuidamos a los niños chiquitos porque son valiosos, porque son seres humanos, porque los queremos, los cuidamos y tratamos de cubrir todas sus necesidades, también ujú, en las demás etapas de la vida, en la ujú, adultez así, en la adultez pues, como nosotras en este momento en donde de repente a lo mejor no necesitamos un apoyo intelectual o a lo mejor es ujú, el que necesitamos. Entonces, hay que situarse en poder eh, cuidar, acompañar al adulto mayor en
las capacidades que lo hacen humano, que Ujú, son en que pueda seguir siendo consciente, tomando sus decisiones, en la ujú, libertad. ujú. Ok. No porque es adulto mayor, yo ya voy a decidir, decíamos, no son niños. Entonces, no porque es adulto mayor, yo voy a decidir de En qué color. ponerle las citas y a dónde vamos y tal. Ok. Y fíjate, a mí me pasó cuando murió mi mamá, o sea, cuando enfermó mi mamá, me pasó que fuimos al doctor para que nos explicara cuál era su estado de salud. Entonces, la doctora, fui con mi mamá 73 años, y volteé a la doctora para explicarme con todos los análisis y me dice, le explico, ¿quiere que vayamos a otra sala? Estaba mi mamá y mi papá. ¡Qué impresión! Entonces, ¿sabes qué? Que mi mamá todavía tiene la capacidad de escuchar y estamos hablando de ella. Entonces, mi mamá puede oír perfectamente su estado de salud, ¿no? Ujú, Luego ujú. pensamos, no, es que se va a asustar. Entonces, mejor que no se dé cuenta de su realidad. No, pues no, porque parte Claro, de lo claro, que nosotros respetamos en las personas es que sean conscientes, la conciencia de las personas, la libertad y la conciencia. Entonces, no porque sean adultos mayores, tenemos que quitar, o sea, si es que se volvió un niño y entonces yo ya decido qué come mi claro, mamá. claro, Ay, mijita, se me antoja comer. No, mamá. Ya, ni siquiera le claro, contestamos. O le damos el avión y no lo tomamos en cuenta. Entonces, la primera es, hay que darnos cuenta de qué va y no querer hacer las cosas que ellos pueden hacer. ok, Respetar su independencia y su libertad hasta lo que todas sus capacidades se lo puedan permitir. Es ok, decir, eh, eso es muy importante porque entonces puedes tener una plática de horas con tu papá que tiene muchísima lucidez, muchísima claro, experiencia claro, y que no lo desacredita, sino al contrario, lo ayudas a que vaya generando todavía eso que es propio de las personas, poder interactuar, relacionarse, hablar, que puedan manejar no, y hasta el nos momento. pueden sorprender mucho si nosotros volvemos a darles esa confianza, ¿no? Si dejamos de asumir que ya tenemos que ya nos toca decidir, que ya nos toca actuar y volvemos. Me estoy acordando de una experiencia que tuve con un señor, tenía 99 años, este señor, y él fue escritor, ya murió hace varios años, casi 10 años que murió. Entonces él es escritor y yo tenía que entregar un trabajo de una maestría que estaba haciendo en esa época y quise hacerlo en una entrevista, entonces le dije que le quería hacer la entrevista. No, no sabes qué increíble fueron varias entrevistas, grabaciones que él iba haciendo, cómo preparaba la mesa para recibirme, cómo estaba atento, cómo podía seguir perfecto la entrevista, ¿sabes? Y lo que tú dices, y ese enriquecimiento que recibí yo de esas grabaciones que hice, porque claro, oye, yo preguntarle a una persona del siglo pasado o del anterior, ya no sé. Sí, fue del siglo XX de inicio, yo creo, nació él. Pero fue muy interesante y pienso que cuando tú les devuelves esa capacidad de poder actuar, cuando tienes la paciencia de dejar que cumplan su tarea aunque la hagan más lento, ¿no? O sea, si le toca barrer la entrada como mi papá, que diario va a barrer la entrada, mi papá ya está mayor también, y todos los días sale y barre su entrada, y eso para él es parte de su sentido del día, de vida del día, ¿sabes? O sea, es su rutina y dentro de esa rutina es donde él se siente que su calle se ve bonita porque él la barrió. O sea, creo que no debemos de perder ese ¿cómo decirte? Esa riqueza hasta material de algo que ellos hacen y que le dan un toque diferente al nuestro, ¿no? Claro, y mira, creemos que como es una etapa de desgaste se pierden capacidades y pues ya, y entonces vemos que van perdiendo capacidades y nosotros no con unas ganas de no, pues ya no sirve, no, 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 sino en el de cómo le ayudo, sí, sí. podemos decir, no, pues ya, mira cómo le cuesta trabajo caminar por la silla de ruedas, ¿no? Y de repente llega el cuidador especialista y te dice, tiene que caminar. ¿No? Sí, Y claro. dice, yo ya le puse la silla porque yo lo quería ayudar a que no tenga este problema. Entonces, es difícil Y que podemos nos demos. tender a esa sobreprotección, ¿eh?
porque si somos una generación de papás sobreprotectores de hijos, pues también vamos a ser una generación sobreprotectora de papás. O sea, papito, Claro. ya no manejes, te pongo un chofer, o papito, yo te llevo, ya no manejes, ya no te expongas, ya no salgas, ya, sí, o sea, yo te cuido, ahí le pones el GPS al papá para estarlo siguiendo, la grabadora en su casa para que si un día se cae, digo, y está bien, hay precauciones que creo que son buenas, pero Sí. también hay que tener cuidado con esa parte en donde podemos tender a ser un poquito sobreprotectores y quitarles a ellos ese esfuercito que los hace seguirse estirando y seguirse dando, ¿no? Y a lo que iba, y algunas capacidades que se pueden recuperar. O sea, hay capacidades que se pueden recuperar en la vejez, que yo no lo había pensado, esto es de mis nuevos aprendizajes, Ujú. pero hay capacidades que se pueden recuperar, como por ejemplo, es que ya no puede mover bien la mano, entonces le voy a ayudar a hacer las cosas, que ya no pique. Y dices, no, o sea, tiene que hacer ejercicios para que la mano siga fortaleciéndose. Ujú, ujú. Y entonces de no poder mover la mano a poderla mover por estar Claro, haciendo los ejercicios. Entonces, primero el cuidado tiene que ir a esa parte de, de permitir que sean plenamente ellos hasta donde puedan serlo, porque no ha cambiado quiénes son. Y ahí va el tema de, ay, es un abuelito, es un viejecito. Ese viejecito y ese abuelito tiene un hombre con una vida vivida, ¿no? claro, Que le podemos decir de cariño como quiera, o como nosotros le digamos, el cariño se siente, ya sea sí, claro. le digas viejecito, adulto mayor y todo. Entonces, por la cuestión de respeto, pues les podemos decir, personas mayores, ¿no? Personas de juventud acumulada, Ujú. podemos decirles, ancianitos, está totalmente aceptado que ese es el proceso de la ancianidad. Sin embargo, lo que cuenta es que nosotros entendamos que es una persona que ha vivido, que ha sido Ujú. niño, que ha sido joven, que ha hecho una vida, que pudo tomar decisiones, que pudo ser proveedor de su casa, porque en la medida en que Claro, nosotros entendamos que es una persona completa, que tiene, o sea, más completa, no quiere decir que con manos y pies y todo, sino completa con una vida hecha completa, nosotros claro, vamos a poder entender que lo tratamos con dignidad y lo respetamos hasta donde necesite ese espacio personal y acudimos cuando necesite apoyo y tengamos que invadir un poco su espacio personal. Por ejemplo, lavarle los dientes, llevarlos al baño, bañarlos. Esa parte que dices, oye, si se puede bañar, pues, no voy a asaltar su intimidad, ujú, ujú. pero si lo tengo que bañar, lo voy a hacer de la manera más Lo respeto. respetuosa que existe, ¿no? Más respetuosa es, aunque se queje, lo voy a lavar con cariño, ¿no? Le voy a Claro, lavar los dientes con cariño, no porque, ¡ay, estos dientes! Muchas veces eh, esas cosas nos dan ansias. sí, claro, Ay, ya no se lava bien los dientes. Es que mira, ya se volvió a poner el pantalón, claro. así, o te está pidiendo dinero como si no tuviera, o ¿por qué anda con esa facha? Ay, ¿Por qué sí, mastica 3 veces? Nos dan ansias. Y entonces quisiéramos decirles, yo me acuerdo mucho, mi papá ya estaba enfermo y hablaba bajito. Entonces me daban ansias de, habla más fuerte. Y no, lo que pasa es que en el proceso de enfermedad también o sea, su mismo sistema nervioso y todo va generando esa reacción en su organismo. Entonces me daban ansias y luego, pero habla más claro, fuerte, ¿no? sí, Dice, claro, sí, claro. ¿qué, qué Oye, falta de conciencia tenemos? Entonces, en la medida que seamos conscientes de que son personas, ¿cómo ujú, nos gustaría a nosotros que nos trataran? No solo en la vejez, porque claro, una pregunta es, ¿y a mí cómo me gustaría que me trataran? Me gustaría que mis hijos me visitaran, me gustaría que, o mis sobrinos me visitaran, me gustaría que platicaran conmigo, me gustaría, sí, claro. Un poquito lo que comentamos ayer, que nos hablamos, que decíamos que no se improvisa, ¿no? O sea, la relación que tienes hoy con tus papás o con tus tíos mayores o con la gente mayor que quieres, si no la fomentas ahorita, que a lo mejor no son unas personas tan mayores, a lo mejor tienen 60, 65, 70, los ves muy bien,
pero creo que es momento de ir planeando, ir caminando hacia esa vejez. O sea, ¿cómo quiero que sea mi relación mía y de mis hijos, a lo mejor con mis papás, con mis tíos? Porque se tiene que sembrar. O sea, si yo quiero que mis hijos los conozcan, los vivan, los disfruten, pues necesito llevárselos, necesito marcarles, necesito estar cerca, necesito ir previendo, porque ahorita mis hijos son niños, pero el día de mañana que sean adolescentes o jóvenes y que mi papá sea mayor, pues no sé si mi hijo se va a prestar a ir a cuidar a su abuelito, ¿no? O sea, me refiero a que hay que ir caminando hacia allá, así como también tendríamos que ir pensando en nuestra propia vejez y decir, ¿qué quiero en mi vejez? Porque no se va a improvisar. O sea, no voy a decir, ya tengo 85 horas, sí, me voy a Cuernavaca a la eterna de primavera, ¿verdad? Si yo toda la vida he vivido, pues lejísimos, a lo mejor hasta en el frío, pues es que no me voy a cambiar de vida cuando ya tengo menos disposición. O sea, tengo que ir haciéndolo desde mucho antes. Y Claro. quería preguntarte esto, Meche. Ahora sí quiero que me cuentes cómo el acompañamiento emocional puede ser un gran bien para estas personas mayores, ¿no? El acompañamiento emocional, que puede ser una amiga a la que visitan. Bueno, tú me dirás, yo a lo mejor me adelanto con mi pensamiento, pero pienso que a veces esto que yo le llamo amigoterapia, ¿no? A veces el salir con amigos, el poder tener, mi mamá que recibía todos los jueves a sus amigas, ya todas mayores, ¿no? El grupo de las viejitas que llegaba, cada una con su padecimiento, a juntarse y a platicar, y que, pues que era para ellos, era importante su jueves de amigas, ¿no? O el acompañamiento emocional que puede venir de eso, de la dinámica familiar, de la cotidianidad familiar, donde tienes un soporte emocional, o también el apoyo emocional que viene de fuera. Y aquí, pues, mi pregunta también sería, creo que te estoy haciendo muchas preguntas, pero bueno, ahí me respondes lo que puedas. Pero también sería, ¿tú recomendarías para un adulto mayor terapia o más bien tendríamos que buscar un esquema de acompañamiento diferente para ellos? ¿Sí? Sí, voy como por partes. Me parece fundamental este tema porque una parte del acompañamiento es toda esta parte de cuidar todas esas necesidades, físicas, esas necesidades también eh, cognitivas, intelectuales y todo. Y vamos viendo las partes del cerebro, o sea, vamos buscando que se desarrollen para que, eh, Ujú, ujú, o vamos buscando que se mantengan, para que tengan mejor calidad de vida, porque a final de cuentas lo que pensamos, lo que queremos es pues eso, calidad de vida. ujú, ujú. Pero hay una parte del cerebro que cuando se daña, que es la amígdala, que es la que regula las emociones, en donde nos damos cuenta cuáles son las emociones que tenemos y nos puede estallar la cabeza, nos puede dar mucho miedo y bloquear toda lo demás este, de, eh, de la cabeza, de todas las demás partes del cerebro, que es la Penula. amígdala. Y cuando la amígdala, ¿por qué me voy a este tema? Ahorita lo explico. Cuando la amígdala está dañada o va perdiendo sus funciones, no pierde el sentir. Ujú, Es ujú. decir, nunca dejamos de sentir amor, miedo, tristeza, entusiasmo. Ok. No lo dejamos de sentir. Lo que puede pasar es que haya un desorden en lo que sentimos. Es decir, podemos tener un desorden y sentir más miedo de lo común, porque Ujú, la ujú, amígdala está alterada, ujú, ujú. ¿no? Esa es la función que se puede alterar en la amígdala, pero no dejamos de sentir miedo nunca, Ok. ¿no? Ujú. De todo lo que podemos perder, lo que nunca perdemos es lo que sentimos. Ok. Y esto es maravilloso. Yo a veces pienso, soy una romántica, pero esto es maravilloso porque no perdemos la idea del amor. Mira, me tocó una experiencia que fue cuando empecé a pensar en todo esto de por qué no deja de sentir un señor que tenía Alzheimer, que estaba en la casa de adultos mayores y que no hablaba, en todo el día no hablaba. Y cuando yo les decía, ¿qué dice? Dice sí y dice no. Ujú, ujú. Entonces,
pues, oye, ya va a empezar la plática, que venga, pues siéntelo aquí junto a mí, oye, pero no sabe estar, porque tienta todo. No importa, pues, que se siente junto a mí y si no está, pues ya, lo quitamos. Entonces, empecé a platicar y este contacto de tocar la mano y apretarla así y de verme a los ojos cuando estaba hablando, no se me va a olvidar nunca. Él no me hablaba verbalmente, no se me va a olvidar ese contacto. Entonces, que yo le hiciera, o sea, que yo pusiera mi mano sobre la suya cuando él me hacía esto, ese contacto emocional sí lo registra el cerebro con Alzheimer, con parálisis, Claro. este, con todo. Entonces, Incluso inconsciente. O sea, es increíble cómo pueden percibir. A mí me ha tocado estar en un hospital y que te digan, se ve que quiere vivir, ¿no? Una persona inconsciente, se ve que quiere vivir porque tiene mucho amor. Sí, y los visitantes simplemente le hablaban con amor, o sea, no había un intercambio porque estaba inconsciente. Entonces, sí, es increíble el ser humano cómo tiene esa capacidad de percibir el amor. exacto. Entonces, siguiendo el tema, cuando hay una disfunción en la parte de la amígdala, Ujú. no es sobre, o sea, no es, ya dejó de sentir, ya no le importa si lo quieren o no lo quieren. Ya no le importa si existe el miedo. No, Sí, no, qué puede barbaridad. sentir más o menos. Y entonces es No, ahí sí. cuando tenemos todavía que trabajar más en el acompañamiento emocional. Aunque perciba una cosa que no es totalmente cierta, como que no lo quiero, como que ya está solo y todo, Ujú. yo ahí tengo que trabajar, aunque perciba, y tengo amigas, pues yo creo que es la etapa en la que vemos a nuestros papás que se van desgastando y todo, y eh, es que si yo no les hablo, ustedes no me hablan, y entonces decimos, ay, se tira al piso, ¿no? Ujú, ujú. Nosotros, ay, amiga, es que mi mamá me hace unas cosas, me hace un pancho, es que no me entiende, es que me pregunta dónde voy, cómo voy, ella quisiera que yo estuviera todo el día en su casa, sí, sí quisieran. Y entonces, esta es la parte del acompañamiento donde nosotros nos preguntamos realmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mi mamá, a la Claro, que que, quiero ¿cómo la muchísimo? tranquilizo? O sea, porque materialmente a lo mejor no puedo estar ahí. Claro, y nuestros miedos también, como los miedos de ellos de perder su independencia y su capacidad, también nuestros miedos es perder nuestra independencia y este, nuestra autonomía. Y Sí, es sí, que es mi verdad. mamá me pregunta de todo, va a ver a dónde voy, de regreso, ¿no? O sea, mm, pelea con mi hijo. Entonces, Claro. el acompañamiento emocional, vale la pena decirlo, lo tenemos que dar nosotros y buscar especialistas que trabajen este Ujú, ujú. acompañamiento. A veces nosotros decimos, ¿sabes qué? No me escucha a mí, no es sano. Pero viene una amiga, hay una terapia, en la casa de día de los adultos mayores pueden trabajar esto, se pone muy contenta, viene fortalecida, ¿no? Sí, claro. Animada Sí, a, claro. a vivir la tarde de esta manera. Entonces, a veces, por ejemplo, decía yo que cambió mi modo de ver las casas de adultos mayores, porque a veces no es que le vayan a dar, no es que vayan a sustituir el amor que nosotros les vamos a dar, ¿no? Ujú, Ni la no, atención. no. Al Ujú, contrario, es que van a estar bien atendidos para que cuando nosotros estemos ahí, podamos hacerlo con tranquilidad, sin tratar de suplir o de abarcar todas las cosas. Entonces, tener a una persona en una casa en una residencia de adultos mayores, en un asilo, o tener a una persona que la atiende un cuidado en la casa, no suple sí, tu papel, la atención que nosotros tu tenemos que papel, dar, claro. Así sino es. que nos ayuda a mejorar su calidad de vida y a generar tranquilidad a ellos, certezas, darles certezas de Claro, estar bien cuidados, de claro. tener ese cuidado, te digo, ese cuidado emocional no solo depende de nosotros, sino de todo lo que podamos hacer para que emocionalmente esté bien el adulto mayor, para Ujú. que se pueda reír, y eso no lo da solo la televisión. Decía yo soy una mala nieta, tendría que estar más al pendiente de mi abuelita, que está sola, ya hablándote de, pues, si la soledad es lo más grave, es lo que yo puedo cambiar.
Claro. Tendría yo que poner más atención, porque que tenga una tele en la que puede ver películas no es un alimento emocional, aunque ve una película romántica que piense, Sí, ay, qué sí, bonito. sí, No claro. pasa. Entonces, ese acompañamiento, y voy a decir una realidad muy dura, este acompañamiento sí exige desprendernos de nosotros. A veces no quisiéramos desprendernos o hay de cosas que no nos podemos desprender. Por ejemplo, oye, pues es que a mí me sale muy caro llevarla a este lugar. Pues entonces tú no puedes desprenderte de eso, puedes desprenderte de tu tiempo, ¿no? O es que yo no puedo desprenderme de mi tiempo porque es con lo que yo mantengo a mi familia. O sea, me encantaría vivir la experiencia de una señora que le dio una parálisis cerebral, tenía 2 hijos y era viuda. Y sus Ujú, hijos la cuidaron cuando iban a la escuela, o sea, de jóvenes, hasta que pues tuvieron que entrar a trabajar y no la podían cuidar. Entonces, cuando ujú, llegaron a la residencia de adultos mayores, llegaron diciendo, esta es la esponja que usamos para bañarla. Tiene que ser de esta porque para que no la lastime. O sea, ese cuidado de esto es lo que come, duerme a esta hora, le queremos traer su sillón. Todo eso en donde se nota que no están abandonando ujú, a, ujú. a nadie, sino que están buscando ayuda para poder hacer lo que necesitan. En Claro. este caso, en el momento que ellos podían, iban una vez a la semana, la sacaban a comer, iban otros días, le hablaban diario, hacían videollamadas, eh, lo acompañaban, aunque no podían estar todo el tiempo para resolver sus necesidades. Sí. Hay que aprender a utilizar las ayudas que tenemos para cuidar este proceso y a desprenderse un poco. Vale la pena decirlo. A desprenderse un poco. Nos cuesta trabajo, pero ser responsables todos de todos es parte de cederse a uno Ujú, mismo. muy En el bien. matrimonio, con los hijos, como maestro, en el trabajo, tienes que desprenderte de algunas cosas y nunca va a ser este, desperdiciado. Muy bien. Eh, Ya tenemos tener, que ir concluyendo, Meche. muy bien, Entonces quería que me terminaras con esta idea que me decías, creo que en la mañana, sobre la retribución. Sí, a veces creemos que tenemos que atender a nuestros papás o a los adultos mayores por todo lo que ellos ya hicieron por nosotros. Cuéntame, ¿qué es lo que tú me decías? pues, oye, ya no me acuerdo qué te decía. Por todo lo que ya hicieron y siguen haciendo, siguen haciendo. Es que la vejez no es que ya se acabó la vida. O sea, la vida no se acaba hasta que se acaba. Vale hasta el último suspiro. Ujú, Vale hasta el último, aunque ya no puedan hablar. Entonces, la vida no se acaba hasta que se acaba. Para acompañar a un adulto mayor y a todos en la vida, hay que tener amor incondicional. Hay ujú, que aceptarlos como son. ujú, Aunque tenga mañas, aunque vuelva a repetir las cosas, aunque siempre haya sido así, aunque me conteste grosero, que a veces nos lastiman. Pero, o sea, esa aceptación incondicional a que es una persona valiosa y que me pueda tener a mí, aunque no se pueda tener a él, o sea, aunque que no pueda ser dueño de sí mismo, que sí me pueda tener a mí, ujú. esa parte es importante. Mira, El, te digo que me dijiste porque fue muy bonito. Me decías que a veces pensamos que les estamos dando porque ellos ya nos dieron y se nos olvida que ellos nos siguen dando. O sea, y voy a contar aquí mi experiencia de la muerte de mi mamá hace un año. Los últimos meses de mi mamá en que sabíamos que estaba enferma, que era un cáncer muy agresivo, que teníamos poco tiempo, pero una cosa hermosa fue que gracias a que lo sabíamos, pudimos disfrutar plenamente esos últimos meses. Entonces, estar con ella, platicar con ella, reír con ella, ir a todo con ella, hacer fiesta y fiesta y fiesta, porque mi mamá lo que quería era reunioncitas y gente que quería. Entonces, no es que yo le estaba dando a mi mamá porque ella cuando yo era niña me dio.
¿sí? Sino le estaba dando porque yo estaba recibiendo de lo que yo le daba. ¿Me explico? O sea, yo me estaba enriqueciendo. Para mí fue un tesoro en presente. No fue, ay, bueno, pues ahí voy a cuidar a mi mamá porque es que mi mamá, como le debo tanto. No, no le, o sea, digo, sí le debo mucho, muchísimo. Pero en ese momento era, yo quiero estar, yo estoy disfrutándola. Qué bonito es abrazarla, acariciarla, ayudarla, ¿sabes? O sea, creo que para mí sí fue una riqueza en presente, no, te digo, no fue un pago que yo le hice. Exacto, es una riqueza en presente. Y mira, yo traté de buscar, o sea, si la muerte es un proceso natural, eh, y acercarse a la muerte, te digo, desgastando la vida, es algo natural que se puede sacar. O sea, no existiría la vejez si no hubiera algo bueno en la vejez. Claro, Pienso claro. yo, ¿no? O sea, de todo se saca algo. Entonces, esa parte de... Yo conocí a muchos adultos mayores en la etapa última de su vida, ¿no? En los años anteriores, y Claro. aquí, voy a hacer nuestro acompañamiento para los adultos mayores es en esa evaluación del amor que te decía yo hace tiempo y es en preparación a lo que sigue, ¿no? Es en preparación a lo que sigue. Entonces, tenemos que, esa parte de honrar su vida, aunque la hayan vivido de manera difícil, con problemas, con muchas adversidades, o aunque hayan hecho cosas de las que no puede uno estar orgulloso que hicieron. O sea, honrar su vida es estar ahí en ese momento, ¿no? Ese es el acompañamiento y prepararse para lo que sigue, ¿no? Claro. Prepararse para lo que sigue con cualquier creencia que tengamos. Entonces, eh, a mí me tocó la experiencia de estar en ese momento. No me tocó la experiencia de todo lo que yo les debía porque de la vida. Claro. Y me enseñaban, y cambiaron mi modo de ver la vida, y me ayudaron a tomar decisiones, y me dieron muchas alegrías, y me dieron muchísimo cariño, ¿no? Y me dieron cariño tanto de una chambrita que le tejían a la bebé que iba a tener, como platicar con mi niña que tenía miedo, y pues llevaba a mis hijos, y entonces platicaba, y les decían cosas que, que dejan huella y transforman. Sí, Entonces, claro. ellos siguen transformando nuestra vida, Sí. siguen transformando nuestra ¿Y vida. será que tenemos que cambiar esta mirada, ¿no? Esta mirada como lo que dices que te fue pasando a ti al inicio de ir quitando esos prejuicios? Pues quizá también con nuestros propios adultos mayores cercanos, nuestros papás, nuestros, te digo, tíos, abuelitos, a veces también tenemos que quitarnos ese prejuicio de ya no puede, ya es viejo, no me entiende, ay, qué necio, ¿sabes? Porque todos tenemos algunos prejuicios o algunas etiquetas que hemos puesto a nuestros papás y te digo, a la gente cercana y que necesitamos de repente ponernos unos anteojos de así como tú que llegaste con estas personas que ni conocías, ¿no? Así poder llegar con nuestros adultos mayores y decir, hoy voy a venir a querer escuchar y a querer entender quién es, ¿sí? Con esa curiosidad de saber ese tesoro, de abrir el tesoro que está aquí enfrente de mí y que quizá lo he tenido siempre y lo he dado por hecho, ¿no? Y hasta lo desprecio a veces, e ir quitando estos prejuicios en el trato y permitirnos enriquecer, permitirnos volver a conectar desde el corazón, incluso con papás con los que nunca he tenido una relación. A mí me toca en este taller que tú también das de acompañamiento emocional, de historia, de sanar la historia personal, las relaciones y los vínculos, de repente te das cuenta que, pues es que no sé convivir con mi papá porque nunca tuvimos una relación, ¿no? O tuve tanta fricción con mi mamá que hoy estoy alejada de ella y creo que vale la pena sanar las relaciones, ¿sabes? Sanar las relaciones porque a veces lo que tenemos al final de la vida con nuestros papás es también ese rencor, ese enojo, ese que no nos deja ver lo bueno y lo positivo, ¿no? Yo siempre pienso que tenemos historias que tienen bellas, aunque a veces las vemos nada más desde el dolor, también hay belleza y necesitamos poder sacudir esa historia, ordenarla y ver la belleza, ¿no? Darle otra vez brillo
y sanar y ordenar eso que no está tan bonito. Pero en torno a nuestros adultos mayores, creo que conviene sanar y recuperar el vínculo, porque creo que es una riqueza no para el anciano, que sí lo es, sino también para nosotros, porque finalmente en ese acompañar al final de la vida, como dices tú, prepararlos para lo que sigue, tú también te quedas con algo, ¿no? Y cuando lo hiciste bien, lo que te queda es mucha paz y mucha gratitud. Y cuando no cerró bien esta relación y fue nada más como un cumplir, ya cumplamos con que tiene que comer, con que tiene que ir al médico, con que ¿no? Y ahí, pues ya se murió y ahora lloro y de repente nos quedamos con miedos, con culpas, con cosas incompletas. Creo que vale la pena invertir. Sí, creo que vale la pena, como tú dices, invertir en esta parte de construir las relaciones. Mira, me ha tocado la experiencia de adultos que hicieron mucho, trabajaron mucho, hicieron mucho dinero, y de repente ya ellos no pueden administrar su dinero, lo administran sus hijos, y entonces ya no pueden comprar lo que quieren, ya no pueden disponer de su dinero, disponen sus hijos, porque ellos ya no pueden. Y entonces, al final lo que les queda es esta frase de San Juan de la Cruz. Al final lo que les queda es esta relación que construyeron con los demás. Es esta parte de mm, cómo los vemos a la cara, el amor con el que nos encontramos, es este encuentro con los demás. Ya no importa cuánto dinero hicieron o si eran grandes deportistas, porque ya no lo pueden ser. A veces tocan accidentes, aunque uno busque Claro, protegerse en la vejez para hacerlo claro. mejor, caminar diario, etcétera. Este, eh, y al final, eso es lo que toca. Y si lo más valioso que podemos dar está en nuestras manos, Claro. pues hay que hacerlo, hay que aprender, como tú dices, no solo por ellos, sino por poderlo decir y decir, valió la pena decirle a mi mamá que la quería, valió la pena darle las gracias, valió la pena decirle que llegamos a esto, que me costó trabajo entender, pero entendí, o que no entendí, pero que le voy a estar agradecido. Eh, eh, Eso nunca va a ser un desperdicio, al contrario, va a construir para nosotros y para los demás. Entonces, San Juan de la Cruz decía, al atardecer de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor. Y a nosotros no nos corresponde ser los que les hace su examen. ¿Estuviste conmigo Claro. haciendo mis tareas? No, ahí tienes, por eso no vengo a verte. Ay, no. No, o sea, a nosotros no nos corresponde Sí, responder su evaluación, eso les corresponde a ellos. A nosotros nos corresponde que puedan hacer la reflexión y construir para hacer nuestra evaluación. claro, O claro. sea, Oye, Mechita, ahora danos una frase, un consejo, algo de despedida. ¿Qué nos puedes decir? de los viejitos, De lo que tú quieras. ¿Qué nos puedes decir a nosotros que queremos acompañar quizá a un adulto mayor? Y que pues estamos escuchando y oímos que todo no esto y tengan miedo. decimos, O sea, yo diría, no "Ujú, tengas miedo a invertir en la vida de otro. O sea, no tengas miedo a invertir en, en, no tengas miedo a que se desgaste tu modo de vivir, en cuidar el proceso de vida de otro. No hay que tener miedo. Ah, te digo, muchas veces queremos, y nos ha tocado, muchas veces queremos que hagan como nosotros. Es que no está comiendo y necesita tomarse ese licuado porque es nutritivo. Entonces, ya no quiere tomar, pero ese licuado, o sea, que se tome, pero está lleno de vitaminas. Y a veces hay que dejar, o sea, hay que respetar esa parte que a lo mejor no es, nos vamos a equivocar en lo que hagamos. Este, no solo se trata de tener mayor tiempo de vida para una persona, sino se trata de que sea bien vivida, que tenga calidad. La calidad y calidez. La calidad es la presencia de los demás en nuestras vidas. Así es. Entonces, no hay que tener miedo a hacernos viejitos cuidando a los demás. Ya, ujú".
no hay que tener miedo a cómo vamos a llegar nosotros y entonces por eso vamos a corregir la vida de nuestro papá. Porque Ujú. como no entendió, o como siempre fue muy terco, yo le voy a enseñar ahora que yo soy el adulto que tengo. No, no hay que Ok, cuestionarse tanto, hay que vivirlo con naturalidad. Entonces, no tengan miedo a vivir con naturalidad de muy la bien, vejez de tus seres queridos y la de tus, y la tuya, ¿no? muy bien. Eso. Pues muchas gracias, Meche, por este ratito, por esta entrevista, por compartirnos todo eso que tú has vivido, que tú has aprendido en el camino, ¿no? Por tu experiencia, porque aunque ahorita estamos hablando de este tema, pues tú has estudiado mucho y sabes de muchos temas, ¿no? Muchos de desarrollo humano y de esta área humana, de desarrollo personal y de crecimiento personal, pero desde esta visión también de, pues, del adulto mayor, nos dejas con con un romanticismo, como dices tú, sobre esa etapa, porque también tiene esa belleza que quizá nos cuesta más ver, porque estamos influidos por esos miedos sociales de decaer, de envejecer, de perder, ¿no? Y nos olvidamos que también ganamos, ¿no? También ganamos en esas relaciones, también ganamos en esa mirada diferente, ¿no? La vejez nos enseña que lo valioso no está en lo que creemos que son la plenitud de nuestras capacidades y tal, sino está en ser persona, ¿no? Y bueno, para concluir y ya despedirme de todos, nada más quiero decirles que vale mucho la pena buscar un acompañamiento emocional, un acompañamiento que quizá no va a ser una terapia, que quizá puede ser una sesiones eventuales, donde el adulto mayor también pueda platicar y expresar sus emociones y donde pueda tener un espacio de escucha, de expresión, de validación, ¿no? Mi poca experiencia, porque yo no tengo tanta, pero mi poca experiencia en trabajo con adultos mayores ha sido muy, muy enriquecedora. Yo veo que, que van a esas sesiones de terapia o de acompañamiento muy puntualmente, con muchas ganas, llegan con su tema preparado, ¿no? Están pensando en la semana qué me van a contar y yo he visto cómo van avanzando, les digo, no como una terapia, porque en esta etapa de la vida tú no necesitas que ellos, no sé, se reconcilien con su infancia y con su mamá a lo mejor, sino que ellos vayan viviendo su vida presente de la manera más plena. Y yo he visto cómo les ayuda muchísimo tener esa herramienta y cómo la necesitan y cómo les ayuda a organizar sus sentimientos y sus emociones y sus decisiones presentes, porque ya las pudieron expresar con alguien que no los juzga, que no les va a corregir, que no los tiene que formar, que no les tiene que decir que eres, pero no quisiste comer, ¿eh? O sea, alguien ajeno a todo eso que simplemente escucha y que simplemente les ayuda a decidir. Entonces, bueno, pues vamos a dejar los datos en la descripción, los datos de contacto para que puedan pedir alguna sesión si alguno quiere para ustedes o para su adulto mayor, que puedan acceder al contacto de Meche y que puedan buscarla para dar continuidad. Y bueno, pues esperemos poderla volver a invitar con un tema similar u otro de los que ella conoce y seguir con pues con esta iniciativa que tenemos de ir ofreciendo herramientas para ayudarnos a vivir una vida más plena. Muchas gracias, Mechita, Muchas nos despedimos. gracias a ti. Me encantó. Creo que vale la pena el tema, vale la pena ser generoso también en eso que dices, ¿no? Eh, en, bueno, hay que buscar los espacios y si alguien nos puede ayudar, hay que ser generosos en eso, en compartir tanto a nuestros adultos mayores como en que alguien pueda ofrecer esa riqueza que luego estamos bloqueados y no podamos avanzar. Este, hay que hacerlo. Y muchas gracias, me encanta y este, seguimos aquí aprendiendo de este tema juntos. En cada caso que tratamos de adultos mayores, pues vamos aprendiendo y creciendo con ellos, ¿no? Pues muchas gracias, Meche. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.